¿Ya? Vamos a hablar hoy del linfoma de Hodgkin. Vamos a empezar con este caso. Es un caso de la consulta, ¿verdad? Es una niña que vi hace unos 3 años más o menos, una paciente femenina de 23 años, estudiante, no soy ingeniero, 6 meses de evolución con crecimiento ganglionar cervical derecho, supraclavicular, 4 por 3 por 3 centímetros. La paciente niega síntomas B. El diagnóstico de la biopsia fue un linfoma de Hodgkin, lipoesclerosis nodular, un ataque de cuello y tórax negativo, un VIH negativo, una velocidad de sedimentación negativa, una hematología normal y una HLH normal. Pues conforme vayamos viendo la plática vamos a ver cómo la vamos a calificar, cuáles son los factores pronósticos buenos y malos, y cómo la trataríamos según las recomendaciones actuales, ¿verdad? Este es por el doctor Thomas Hodgkin es que lleva el nombre de la enfermedad, ¿verdad? Es un eminente patólogo que descubrió la enfermedad. Tenemos que la incidencia en el Reino Unido es de 2.5 personas por 100.000 habitantes, un poquito más frecuente en hombres, como lo podemos ver, que en mujeres, ¿verdad? Yo le saqué una cuenta así burda, ¿verdad? Si para la población de Guatemala, que somos 14 millones más o menos, esperaríamos cada año unos 350 casos anuales, cosa que es un número no despreciable de pacientes. Aquí vemos hechos bien importantes, ¿verdad? Cómo ha disminuido la mortalidad con respecto al tiempo. Estos son datos, son canadienses. Vemos aquí como la mortalidad casi, si recordamos la incidencia de 2.5, en los años 50 casi teníamos la misma mortalidad, y como por el efecto del tratamiento, sobre todo por la quimioterapia altamente efectiva, ¿verdad? Y por los planes de radioterapia, esta mortalidad ha ido con el tiempo cada vez disminuyendo tanto en hombres como en mujeres. Esta es una gráfica bien bonita y básicamente, como sabemos, todo tumor maligno tiene la contraparte normal, ¿verdad? Entonces tenemos aquí el desarrollo de un linfocito B. La mayoría de los linfomas, el 80% de linfomas son de linfomas B. Entonces aquí tenemos los blastos, ¿verdad? Después estos blastos se van a convertir en linfocitos maduros. Estos linfocitos maduros van a ir a colocarse aquí en la zona del manto, ¿no? Si tenemos un linfoma de linfocitos inmaduros, vamos a tener la contraparte maligna, que es un linfoblástico o una leucemia, que prácticamente es lo mismo, ¿verdad? Si tenemos un tumor de linfocitos vírgenes, se va a llamar, que está aquí en la zona del manto, se va a llamar un linfoma de la zona del manto. Y en el centro folicular, que es donde la célula dendrítica le presenta al linfocito la información de los antígenos, aquí en esta parte vamos a tener el linfoma folicular, el linfoma de Hipurco, el linfoma de células grandes y los linfomas de Hodgkin, ¿verdad? Y ya si tenemos unos linfomas más de linfocitos ya maduros, ¿verdad? Ya completamente hechos para producir defensas y anticuerpos, vamos a tener los linfomas de la zona marginal o los linfomas el mieloma múltiple, ¿verdad? El mieloma múltiple o tumores de células plasmáticas. Entonces, para nuestro tumor que estamos teniendo, nace aquí en el centro folicular. Esta es la clasificación patológica, ¿verdad? El linfoma clásico se divide en esclerosis nodular, que es con mayor frecuencia, celularidad mixto, rico en linfocitos, depresión linfocítica y no clasificable. Verdaderamente aquí clínicamente para nosotros lo que es importante diferenciar es si es un linfoma clásico. Estas se tratan de la misma manera y tienen un pronóstico muy parecido. Antes se hacía mucho hincapié en la diferencia del pronóstico según la patología. Verdaderamente no es tanto, pero sí es importante diferenciar entre un linfoma clásico y un linfoma predominantemente nodular, linfocítico predominantemente nodular, porque estos casos, aunque son muy poco infrecuentes, sí se tratan de una manera completamente diferente y expresan diferentes marcadores, como lo vamos a ver. Con respecto a las recomendaciones actuales de la NCCN para el diagnóstico, indudablemente la biopsia excisional es la mejor opción. Tenemos que tratar de sacar por lo menos un ganglio completo, ¿verdad? Para poder ver exactamente bien la morfología de este tipo de linfomas. Las biopsias trucos en los casos de difícil diagnóstico también nos pueden servir, pero no son las ideales. La biopsia por aguja fina no se recomienda. Hay que hacer un diagnóstico por un hematopatólogo o un oncopatólogo y hay que tener una perfecta inmunohistoquímica.
Esta es una foto, ¿verdad?, donde podemos ver nosotros la célula característica de la enfermedad, que es la célula de Henry-Steinberg. Aquí la podemos ver, que es que, si recordamos nuestras clases, es la célula que dice que tiene forma de búho, ¿verdad?, los ojos en forma de búho. Esta es la célula característica de los linfomas de Hodgkin, pero siempre hay que tener cuidado que no siempre que tengamos una célula de Henry-Steinberg positiva quiere decir que sea un linfoma de Hodgkin. Siempre hay que hacer los estudios de inmunohistoquímica correspondientes. Con respecto a la inmunohistoquímica, el linfoma clásico expresa CD15, CD45, que es el antígeno común leucocitario, y el CD30. Estos son marcadores del linfoma de Hodgkin. El CD20, que es normalmente en linfomas no Hodgkin, es negativo, y el CD3, que es para linfomas T, es negativo. El linfoma de Hodgkin, predominantemente linfocítico que les comentaba, en este caso es bien importante reconocerlo, porque estos pacientes son CD20 positivos, son muy parecidos a un linfoma no Hodgkin. CD19 positivo, CD75 positivo, y los marcadores del linfoma de Hodgkin clásico van a ser negativos. Esta es una forma muy benigna del linfoma de Hodgkin, y se pueden, en estadios clínicos 1, inclusive tenemos respuestas de más del 80% solamente con radioterapia o rituximab, y en estadios un poco más avanzados, ¿no?, te podemos dar quimioterapia, podemos dar tratamientos siempre combinados con rituximab. Entonces es una forma benigna, indolente de linfomas de Hodgkin, que hay que tenerla muy en cuenta, porque sí se tratan de una manera diferente. Usted tiene un reporte de linfoma de Hodgkin que es predominantemente linfocítico y tiene una inmunohistoquímica compatible, este paciente se debe tratar completamente diferente del linfoma no Hodgkin clásico, que si es localizado con radioterapia o rituximab, y si es un poco avanzado con esquemas que contenga rituximab. Y prácticamente lo que después tenemos que hacer, ¿verdad?, su examen físico completo, el estado funcional según el ECOG, que vale 0 a 4, presencia o no de síntomas B. Recordando, los síntomas B son los síntomas en los últimos 6 meses que tenemos. Podemos tener fiebre, podemos tener sudoración, pérdida de peso de más del 10%, refieren algunos pacientes que pueden tener intolerancia al alcohol y prurito. La velocidad de sedimentación globular es un estudio importante, la hematología, química sanguínea, ácido úrico, pruebas de funcionamiento hepático, DHL. Todos los pacientes deben tener VIH, sin lugar a duda. TAC de tórax, abdomen y pelvis. Si contamos con la oportunidad de hacerle un PET-CT, hay que hacerlo, ¿verdad? Esos son tumores ávidamente por la fluorodesoxiglucosa, son muy ávidos, entonces sí sirve mucho el PET-CT. La biopsia y aspirado de médula ósea, la NSC en el 2013 se recomienda para estadios clínicos 1 y 2B, los estadios clínicos 3 y 4. Como a veces se puede presentar en pacientes jóvenes, a estas pacientes les recomendamos hacerles a toda su prueba de embarazo, y vamos a hacerles, hay que considerar si son pacientes jóvenes, ¿verdad?, hacerles, si es un varón, ¿verdad?, hacerle una criopreservación de semen, y si es mujer, una criopreservación de óvulos, su fracción de eyección ventricular izquierda, si tenemos pensado dar un esquema con antracíclicos. En el caso específico de esta paciente, la paciente 23 años, ¿verdad?, con muchas ganas de ser mamá. Esta paciente es una prueba de embarazo negativo, y la paciente se le realizó una criopreservación de óvulos. Este es el estadio clínico. 1 es un solo grupo nodal, 2 múltiples ganglios en el mismo lado del diafragma, por ejemplo cuello y axila, 3 múltiples ganglios arriba y abajo del diafragma, por decir cuello y vaso. Recordemos que vaso se toma como un sitio ganglionar, lo mismo las amígdalas, no sube estadio clínico 4, y 4 múltiples sitios extranodales o enfermedad extranodal con ganglios. Y también aquí la médula ósea se cuenta como estadio clínico 4, le decimos X, que es una enfermedad voluminosa mayor de 10 centímetros, E, una enfermedad extranodal, y A o B si tiene síntomas B. Entonces recordemos que la paciente tenía un ganglio único en el cuello, entonces es un estadio clínico 1, ¿no? No es X, ¿verdad? Entonces sería clínico 1A, ¿verdad? Sería un estadio clínico 1A. Entonces, después, ¿cómo abordamos el tratamiento de la paciente? Básicamente vamos a dividir a los pacientes en 2 grupos, dependiendo de sus características. Vamos a tener los pacientes con estadio clínico limitado y buen pronóstico, los Ann-Arbor estadio clínico 1-2, que no tengan síntomas B, o sea, que no tengan pérdida de peso, que no tengan sudoraciones, que tengan enfermedades no voluminosas, o menos de 1/3 de la masa mediastinal, que tengan una velocidad de sedimentación menor de 50, la paciente la tenía negativa, y que tengan menos 3 sitios nodales. Esto de los sitios nodales se cuenta
por decir, un sitio es cuello, 2 sería axila, 3 sería, 1 cuello derecho, 2, sí me entiendo, ¿verdad? Sí. Izquierdo, derecho, no, mediastino, otro. Esta paciente tenía solamente un sitio nodal, ¿verdad? Entonces una paciente que entra en este estadio de buen pronóstico. Los estadios avanzados son todos los que no entran en este grupo. Entonces vamos a ver si las modalidades de tratamiento, ¿verdad? Si las modalidades combinadas de tratamiento es mejor. Por supuesto, la quimioterapia la utilizamos para control sistémico y la radioterapia para control local. Esta paciente, aunque sea una paciente que tenga una enfermedad localizada, no puede ir solamente a radioterapia. A fuerzas tenemos que darle tratamiento sistémico. Porque con radioterapia local, las recaídas a futuro plazo, si no damos quimioterapia, son muy altas. Entonces, lo que se ha avanzado, ¿verdad?, en los tratamientos del linfoma de Hodgkin, es que al comienzo, si ustedes recuerdan, eran estas radiaciones muy grandes, ¿verdad?, que prácticamente daban el manto. Me recuerdo que daban los mantos, ¿verdad?, desde aquí un cuadrado completamente aquí, o las bien invertidas. Y se vieron que a largo plazo el paciente se curaba verdaderamente, ¿verdad?, pero tenía unas complicaciones terribles, ¿verdad? Yo he visto pacientes en el INCAN tratados a los 12, a los 13 años, que prácticamente quedaron con el cuerpo, con las piernas bien desarrolladas, y por la radioterapia que les dieron arriba del cuerpo quedan unos cuerpecitos así chiquititos, ¿verdad? En las mujeres la probabilidad de tener cáncer de mama en estas pacientes es bien alta, ¿verdad? Las mujeres que fueron radiadas con este tipo de los cánceres secundarios, problemas cardíacos. Entonces lo que se ha tratado es de tratar de reducir la radioterapia a lo mínimo necesario. Y también la quimioterapia, ¿verdad? Tratar de utilizar el esquema que menos tóxico sea y que más beneficio nos tenga. Entonces, ese sería cómo haríamos el tratamiento actual, ¿verdad? La modalidad de combinada es el mejor tratamiento, sin lugar a duda, ¿verdad? La quimioterapia para control sistémico vamos a tratar de hacerlo lo más corto posible, y la radioterapia a los campos limitados. Vamos a responder cuál quimioterapia, cuántos ciclos, la radioterapia, los campos y las dosis. ¿Cuál quimioterapia? Entonces, aquí tenemos que se compararon estos dos esquemas, el ABVD, que es adriamicina, bleomicina, vinblastina y dacarbazina, contra MOB-ABVD. Este es un esquema que poco se usa porque utiliza un medicamento que se llama mecloretamina, que es muy difícil de conseguirlo actualmente. Lo cierto es que el esquema solamente con ABVD tiene una supervivencia libre de enfermedad muy parecida a un esquema combinado, y lo mismo la supervivencia global, ¿verdad? Lo mismo la supervivencia. Entonces no hay necesidad de dar tantos medicamentos en los pacientes con enfermedades localizadas. Entonces ABVD es perfecto, ¿verdad? ABVD sigue siendo el estándar actual para tratar pacientes de bajo riesgo. ¿Cuántos ciclos, verdad? La mayoría de los estudios ha sido realizados de 2 a 4 ciclos de quimioterapia, con o sin radioterapia, a campo comprometido, campo extendido. Los mejores resultados con menos toxicidad son ciclos cortos de quimioterapia y RT a campo comprometido. Entonces la cantidad de ciclos es de 2 a 4. ¿Cuándo damos 2 y cuándo damos 4? ¿Verdad? Mucho depende. La NCCN refiere que mucho depende de qué tan avanzada está la enfermedad, ¿verdad? Si probablemente tiene una enfermedad con un solo ganglio, probablemente con 2 o 3 ciclos podría quedarse tranquilo, pero si ya tiene una enfermedad que tiene varios grupos ganglionares, probablemente vamos a tener que llevarlo a 4 ciclos. Y entonces esta sería la quimioterapia que va a recibir la paciente, ¿verdad? La paciente tiene que recibir ABVD. Yo le había planteado 4 ciclos inicialmente. Y la radioterapia, aquí podemos ver que tenemos aquí este estudio, ¿verdad?, en el cual tenemos una quimioterapia corta más radiación, en los cuales tenemos este tipo de pacientes, un seguimiento bien, ¿verdad? Y esta es una comparación básicamente que comparan los pacientes si les hacen radioterapia extendida o solamente el campo involucrado. Y en estos pacientes la supervivencia libre de enfermedad en ambos grupos fue muy parecida. Prácticamente a los pacientes les fueron muy bien y no hubo diferencia entre hacer grandes campos de radioterapia con campos cortos de radioterapia. Aquí podemos ver, estas son las gráficas del estudio, en los cuales podemos ver que la supervivencia, estos son los campos extendidos y estos son los campos, el campo involucrado que le llaman después de ABVD por 4, y podemos ver que la supervivencia libre de progresión básicamente no tiene una significancia estadística significativa, y por estos estudios es que los campos de radioterapia cada vez se han hecho más reducidos, ¿verdad? Entonces, ya vimos, ¿verdad? Quimioterapia ABVD, ciclos 2 o 4, la radioterapia a campo comprometido. Y la dosis que se utiliza, que recomienda las guías de la NCCN, si es una enfermedad voluminosa de buen pronóstico, es de 20 a 30 Gray, y si es
si es enfermedad voluminosa con síntomas B, un poquito más alto. Entonces esta paciente, el tratamiento de esta paciente pues sería BBD, ¿verdad? De 2 a 4 ciclos, el campo involucrado de radioterapia, y la dosis que probablemente el radioterapeuta nos debería ofrecer sería de 20 a 30 Gray para tener la menos toxicidad. Estos son los esquemas que se utilizan para linfomas de Hodgkin. Está el ABVD, que es el esquema con que más tenemos experiencia. Desafortunadamente no hay vinblastina, este medicamento no se consigue, entonces en el instituto lo estamos reemplazando por vincristina, pero sí es un medicamento que no se encuentra disponible en el mercado. El Stanford, que es un esquema de múltiples drogas, combina la doxorubicina, la vinblastina, la mecloretamina, muy difícil de conseguir también, el etupócido, la vincristina, la velomicina y la prednisona, y el Beacop escalado, que es la bleomicina, el etopócido, doxorubicina, ciclofosfamida, vincristina, procarbazina y prednisona. Entonces estos son los 3 esquemas que tenemos como opciones de tratamiento para los siguientes grupos de pacientes que vamos a ver, que son las enfermedades avanzadas. Entonces ya vimos el caso de la paciente, que es una enfermedad localizada. Ahora vamos a imaginarnos que tenemos un paciente que tiene un estadio clínico 2 o 4, 3 o 4, que tiene un estadio clínico 1 y 2 con síntomas B, o enfermedad voluminosa, más de 2 sitios nodales y una velocidad de sedimentación mayor de 50. Eso también es bien importante. Si el paciente, por ejemplo, tuviera cuello bilateral y axila, este paciente ya no entra en un paciente de buen pronóstico, aunque no tenga síntomas B y sea estadio clínico 2. Entonces aquí tenemos la comparación de estos 3 esquemas, ¿verdad? Tenemos MOB, ABVD y la combinación, y podemos ver que las supervivencias son muy similares, ¿verdad? Las supervivencias son muy similares al dar el ABVD, el MOB ABVD. Y aquí pues tenemos los resultados, ¿verdad? De una terapia sola con una terapia combinada, esto por supuesto con mucho menos toxicidad, con un grupo de pacientes bastante importante, las respuestas completas 76, un poquito mayor para el grupo combinado, pero sin mayores beneficios que estadísticamente. La progresión prácticamente casi lo mismo de estos pacientes, la supervivencia libre de progresión a 5 años, esto es el linfoma avanzado, prácticamente muy similar en ellos, y la supervivencia global es prácticamente similar, ¿verdad? Entonces por esto también ABVD es un buen esquema para pacientes con estadios clínicos avanzados. La supervivencia libre de enfermedad, comparando en estos subgrupos en enfermedades avanzadas, muy parecida también, y la supervivencia global pues muy parecida, ¿verdad? Entonces ABVD es una opción también, pero en este caso los ciclos son mayores, ¿verdad? No son como los pacientes con estadio clínico inicial, que le damos solamente de 2 a 4 ciclos. En estos pacientes tenemos que dar de 6 ciclos, inclusive algunos esquemas recomiendan hasta 8 ciclos. Se puede utilizar el Stanford 5, ¿no? Según las guías de la NCCN, si el paciente tiene un índice pronóstico internacional menos de 3, que probablemente que lo vamos a ver después qué significa esto, menos de 3 puntos, y también podemos utilizar el Beacop, especialmente el Beacop con dosis escaladas o dosis aumentadas es el que más se recomienda. Vamos a ver qué pasa con estos, ¿verdad? Este es el índice pronóstico internacional, ¿verdad? Y se ha tratado de ver si los pacientes con grupo con enfermedad avanzada que tienen mejor pronóstico o los que tienen peor pronóstico se deben tratar de una manera diferente. Entonces tenemos que los pacientes que tienen mayor de 44 años tienen mal pronóstico. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 7 criterios. Mayor de 44 años, mal pronóstico. A los hombres nos va peor. A los que tienen estadio clínico 4 les va peor. La albúmina menos de 4 les va peor. Leucocitos mayores de 15.000 les va peor a estos pacientes. Si tienen anemia les va peor, menos de 10.5. Y si tienen menos de 0.6 por 1000 linfocitos o menos del 8% del conteo total, estos son los factores de mal pronóstico, y esto nos da el índice pronóstico internacional, ¿verdad? Y aquí tenemos el score, ¿verdad? Aquí tenemos el score de los pacientes. A los pacientes que tienen un score 1 pues les va muy bien, ¿verdad? Tienen una supervivencia cercana al 90%, 0,1, ¿verdad? Los 2, a los 3, ese grupo todavía les va bien a los pacientes. Pero si podemos ver a los que tienen score 4 y score 5, el pronóstico ya no es tan bueno. Y este grupo de pacientes llega a ser hasta del 20% de todos los pacientes que vamos a llegar a ver. Vamos a ver si podemos hacer algo con estos pacientes. Entonces aquí tenemos, este es el Beacop, este es el Beacop escalado, con un poco de más de dosis. Este es el Beacop estándar, este es el COP ABVD, y podemos ver que podríamos decir es un esquema
que como lo vimos previamente, los resultados son muy similares a dar ABVD, y podemos ver que comparado con esto las curvas son muy parecidas, ¿verdad? Pero si no estoy mal, entre A y el C es significativamente estadísticos, entre Jacob, Escalado y Kopp, sí hay una diferencia estadística. Este es en la población general. Ahora, en los pacientes que tienen un score pronóstico bastante bueno, ahí sí no hay diferencia estadística, ¿verdad? Ahí sí da lo mismo darles este Jacob que darles el otro que es más agresivo. Ahora, en los pacientes que tienen un índice pronóstico internacional alto, ¿no? Aquí sí tenemos este es el ABVD MOB, comparado con el Jacob, sí hay una diferencia bastante significativa. Entonces, podría ser que para los pacientes de mal pronóstico podríamos utilizar este esquema de tratamiento. La única desventaja, ¿no?, con estos tratamientos es que, como así pueden ser más buenos también para enfermedades avanzadas, tienen una toxicidad hematológica muy importante, ¿verdad? Muchos pacientes entran con neutropenias grado 4. La infertilidad en estos grupos aquí son como del 20 a 30%, si acaso en estos es universal, la infertilidad es universal. El porcentaje de leucemias secundarias o enfermedades hematológicas secundarias en el grupo de ABVD es como del 0.4, 0.5%. En estos esquemas llega a ser casi del 4%. Entonces también tenemos que valorar que es un esquema más efectivo, pero es un esquema que podemos tener a un paciente con mayores complicaciones. No es aceptado universalmente en Estados Unidos, a pesar de los estudios, este esquema de Jacob. Es importante después de tener una radioterapia altamente efectiva, o sea, después de que tenemos un linfoma avanzado y prácticamente tenemos una respuesta completa. Básicamente este es un estudio, ¿verdad?, donde le dan este esquema por seis ciclos, ¿verdad? Los pacientes que tuvieron respuesta parcial salieron del estudio, y de eso los que tuvieron respuesta completa se fueron a observación 161 y a radioterapia de campo comprometido 172, y prácticamente a los pacientes les va igual, inclusive les va un poquito mejor a los pacientes que no recibieron radioterapia. Entonces, en enfermedad avanzada, el paciente que tiene una muy buena respuesta completa probablemente no debería ir a radioterapia, excepto que tenga una enfermedad voluminosa. Si el paciente inicialmente tuvo una enfermedad voluminosa, normalmente ese paciente más de 10 centímetros, normalmente lo mandamos a radioterapia. Entonces aquí tenemos en los pacientes con enfermedad de Hodgkin con respuesta completa, ¿verdad? Entonces darles radioterapia o no darles radioterapia no hay una gran diferencia, ¿verdad? Nos evitando la toxicidad de la radio. Entonces es importante la radioterapia, eso es importante. Después de una terapia efectiva con quimioterapia, verdaderamente no, ¿verdad? Ahora si tenemos enfermedad residual, probablemente sí. Esto es como hemos avanzado con los tratamientos, ¿verdad? La progresión en los años 60 era del 80% de los casos, y ahorita prácticamente la progresión solamente la tenemos en el 20% de los casos, ¿verdad? Casi el 80%, podríamos decir que en general el 80% de los pacientes se llegan a tener muy buenas respuestas con estos. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ese 20% de los pacientes que no logramos alcanzar una buena respuesta? Ahí sí es complicado. Y estos pacientes, si no logramos alcanzar una respuesta completa, tenemos una enfermedad refractaria de quimioterapia. Si nos recae, tenemos una enfermedad recaída. Y verdaderamente lo que las normas mandan es dar un esquema de segunda línea, que puede ser DAP, que es dexametasona, cisplatino, citarabina, el ICE, que es ifosfamida, carboplatino, etopósido, el ESHAP, que es etopósido, metilprednisolona, citarabina, cisplatino. Y si a este paciente lo llevamos a una respuesta completa o una respuesta completa muy cercana, o sea, si detectamos que el paciente tiene una enfermedad quimiosensible, ¿no?, este paciente lo llevamos a dosis altas de quimioterapia más autotrasplante de médula. O sea, ese es el estándar de tratamiento para un paciente con enfermedad refractaria o recaída, ¿no? Hay algunos nuevos medicamentos, probablemente muy promisorios. Este es el brentuximab, que es un anti-CD30 conjugado, que ahorita la FDA lo tiene aprobado para pacientes que hayan recaído después de trasplante o que hayan recaído después de 2 líneas y no sean candidatos a trasplante, ¿no? Todavía está para pacientes, como empiezan la mayoría de los medicamentos, ¿verdad?, nuevos. Y la lomustina, que esta lomustina es un medicamento muy antiguo, ¿verdad? Lo utilizaron los alemanes, doctor, hace mucho tiempo. Es un alquilante que tiene muy buena actividad en linfomas actualmente.
Entonces aquí podemos ver, esta es una curva en la cual vemos las altas dosis en enfermedad de Hodgkin refractaria o en recaída. Y aquí podemos ver, este es un esquema de segunda línea, más dosis altas de quimioterapia y trasplante autólogo de médula ósea. Esta es supervivencia libre de enfermedad y podemos ver que la curva pues es bien diferente, ¿verdad? Es bien diferente y estadísticamente muy significativo. Este es con respecto a periodo libre de enfermedad. En la supervivencia global, con el trasplante de autólogo de médula ósea, no se ha podido cambiar mucho la historia, ¿verdad? A pesar del trasplante, porque a pesar de eso existen algunas terapias de segunda línea que son útiles, pero con lo que verdaderamente, pero a pesar de que solamente estadísticamente influye en la supervivencia libre de enfermedades, el tratamiento estándar para un linfoma de Hodgkin en recaída. Igual, ¿verdad? Este es otro estudio, ¿verdad? Un poco más reciente, en los cuales que los pacientes esto es también para periodo libre de enfermedad, los pacientes que se someten a trasplante les va mucho mejor que los pacientes que solamente reciben quimioterapia de segunda. Esto es importante, ¿verdad? Cuando trasplantar a un paciente, entre más temprano mejor. Este es un paciente que nos recae la primera vez, entonces como ustedes pueden ver la curva de supervivencia es mucho más alta, ¿verdad? Casi llega al 70%. Si damos al paciente, si damos un tratamiento de segunda línea y esperamos que vuelva a recaer el paciente, básicamente ya el diagnóstico es muy malo, ¿verdad? Entonces, si tenemos un linfoma de Hodgkin en recaída, la mejor opción es tratar de llevarlo a un trasplante autólogo de médula ósea en su primera recaída o tempranamente. Entonces, de elección, altas dosis de quimioterapia, más autotrasplante de células hematopoyéticas, el tiempo en la primera recaída, ¿no? Ahora, si es de recaída, tenemos un 65% de supervivencia libre de progresión a los 5 años, que es bueno, bastante bueno, ¿verdad? Y si es refractario, ahí sí es un poco menos, de 30% de supervivencia libre de enfermedad. Les va mejor, sin lugar a dudas, los pacientes que de alguna manera tienen algún tipo de respuesta completa, y entre más prolongada, mucho mejor. Entonces, con respecto al caso clínico que tenemos, ¿verdad? Una paciente femenina de 23 años, 3 años de crecimiento ganglionar, de 4x3x3, no síntomas B, un linfoma de Hodgkin tipo esclerosis natural, todos los estudios negativos. Paciente en un estadio clínico 1A, estadio clínico temprano, sin ningún dato de mal pronóstico. Esta paciente valoramos por infertilidad, le mandamos a criopreservar óvulos. En esto hay que tener en cuenta que esta paciente más o menos se nos retrasó unas 3 semanas para iniciar la quimioterapia, porque los especialistas colocan cierto tipo de hormonas para que los óvulos se puedan observar y se puedan extraer. Le dimos, el plan mío era de darle de 3 a 4 ciclos de ABVD, la paciente se quedó solamente con el tercero, no quiso más tratamientos, y le dimos radioterapia campo comprometido. Se esperaría una supervivencia global a los 5 años del 90%, la paciente ahorita 3 años de seguimiento sigue en respuesta completa. Con esta paciente tuve algo bien interesante, ¿verdad? Que la paciente quedó con enfermedad residual, ¿no? A pesar después de la quimio y la radio, la paciente quedó con un ganglio de 1 centímetros. ¿No? Entonces, ¿ahí qué haríamos, verdad? ¿Qué haríamos con una enfermedad residual? Después de darle quimioterapia o radioterapia, ¿verdad? Ahí es de mucha utilidad el PET, ¿no? Si el PET es negativo, esta paciente quedaría solamente en observación, ¿verdad? Si el PET es positivo, probablemente esta paciente habría que considerar que la paciente tenga una enfermedad residual, pero siempre recomienda que estos pacientes, si sospechamos que hay enfermedad residual, aunque tengamos el PET positivo, siempre hay que tratar de rebiopsiarlos, ¿verdad? Siempre hay que tratar de rebiopsiarlos. Entonces, esta paciente no le pude hacer PET, ¿verdad? Por las condiciones de la paciente, y la dejamos en observación, ¿verdad? Y la dejamos en observación y no le hice biopsia ni nada, y la paciente sigue con su lesión como de 1.5 centímetros, que considero yo que es como conclusiones, ¿verdad? Es una enfermedad menos heterogénea que el linfoma de no Hodgkin. La célula tumoral es la célula de red Stenberg. El tratamiento, sin lugar a dudas, debe de ser individualizado, y la enfermedad refractaria o en recaída, las dosis altas de quimioterapia y el trasplante autólogo es de elección. Entonces, ¿alguna pregunta? A mí realmente es un tema que me apasionó mucho desde que era estudiante, antes de entrar al externado, porque con aquellas crisis de hipocondrías que le agarran a uno,